Así que nos visita hoy Ángeles Fiel, licenciada en Ciencias Políticas, y la doctora Florencia Gómez, abogada, de quien algo les anticipé antes de ayer o ayer y también en el muro de el Facebook, diciéndoles que es una especialista en el tema de tierras rurales, ¿no? Colaboradora en la redacción del anteproyecto que el Ejecutivo ha enviado al Congreso. Y sin más, muchas gracias a las dos por estar aquí. Muchas gracias, Mirta. Buen día. Buen día. Bueno, qué sé yo, los más veteranos hemos vivido un momento trágico que fue en el 2001, ¿no? Cuando se veía en los avisos en Internet, los avisos internacionales de Internet, que aquí se remataban las tierras por centavos e inclusive con los puesteros, las familias adentro, ¿no? Así que, pero eso es un problema latente que hay que resolver. Y bueno, y esa es la gran preocupación, creo que de la mayoría de los argentinos buen nacidos, no los que especulan con las elecciones solamente. Sí, bueno, en realidad la problemática de la tierra es una problemática de por sí compleja, ¿no? Creo que antes que nada hay que decir eso. Hoy se está hablando de nuevo de la tierra, o si se quiere por primera vez se está hablando después de casi 200 años o 500 si se quiere, porque a partir de la presentación del proyecto de ley de tierras, de protección al dominio nacional de tierras y del impulso que le da la presidenta, se puede empezar a hablar del tema, independientemente de que el proyecto trate de la limitación a la adquisición de tierras por partes de extranjeros, es decir, tiene una orientación clara, si se quiere, a evitar la especulación con la tierra y sobre todo con nuestra tierra, ¿no? Con la tierra argentina. Se puede, me parece, o nosotros que venimos trabajando hace muchos años en el tema y sobre todo acompañando a comunidades campesinas, a comunidades indígenas, se puede vislumbrar que por fin, a partir de esta iniciativa, se va a abrir, si se quiere, el espectro de debate y va a permitir que cuestiones que a veces han estado, si se quiere, silenciadas porque generalmente son los que no tienen voz, aquellos vulnerables, los vulnerables de la tierra son aquellos que siempre se les, no que no la tengan, sino que se les ha quitado la voz. Por fin me parece que se va a poder hablar y toda la sociedad, me parece, la sociedad de las ciudades sobre todo, va a poder tomar conciencia de la íntima relación que tiene el campo con la ciudad y los rurales con los urbanos, ¿no? ¿Por qué se llega a desconocer en este momento cuánta es la tierra que ya está en manos del extranjero? Principalmente porque no se conoce y esto, bueno, cuando hacemos referencia a que hay 7 millones de hectáreas, hay que decirlo, es 7 millones, ha sido una investigación que hemos hecho, que justo yo estoy a cargo de hacer esa búsqueda a partir de fuentes secundarias, fuentes primarias, e incluso gente que nos contaba, o direcciones de tierra de las provincias que nos contaban, ha habido tal adquisición o en catastro de algún registro de la propiedad inmueble. Lo cierto es que no hay información. La Federación Agraria habla de 17 millones de hectáreas. Hay algunos textos que hablan de 30 millones. La verdad que no sabemos de dónde lo sacan porque hay una especie de repetición de datos. Lo cierto es que no hay información. Se trata de un subregistro porque tiene que ver con la conformación de la información sobre la tierra. Siempre la falta de información ha servido ¿para qué? Para justificar, si se quiere, los privilegios de algunas clases que han basado, si se quiere, toda su fortuna a partir de la especulación o a partir del uso de la tierra como garantía financiera o lo que fuere, no directamente produciéndola, y también porque sabemos que en este sistema federal de gobierno que tenemos hay algunas cuestiones que hacen a lo territorial y que hacen inclusive a la sistematización unificada de la información, que se complejiza por las 24 jurisdicciones, porque hay 24 catastros que son, digamos, donde está la información georreferenciada, hay muy pocas provincias que los tienen actualizados, e incluso hay 24 registros de la propiedad inmueble.
Hoy el Ministerio de Justicia está haciendo un interesante trabajo con un sistema único de registros. El tema es que hay cerca de 4 o 5 provincias adheridas. Todavía falta que se adhieran las otras 20, ¿no? Estoy hablando aquí con la doctora Florencia Gómez, especialista en estos temas. Quería preguntarte, Grobo Patel se jactaba hasta hace un tiempo se jactaba de plantar soja en todo el país y no tener un gramo de tierra, ¿no? Sé que ha ido cambiando esa tesitura que enarbolaba hace un tiempito, y que a raíz de la especulación que hay con los commodities, que se levanta tanto el precio del grano a nivel internacional, las multi miran con buenos ojos poder comprar aquí algunos latifundios. Sí, básicamente, bueno, latifundios generalmente son grandes extensiones de tierra que no están siendo aprovechadas, digamos, del todo. Pero en sí, ¿por qué decíamos que este proyecto, digamos, viene, si se quiere, a evitar la especulación, o por lo menos que no especulen con los Le suena el celular a la doctora y entonces no le alcanzan las manos para salir de ese molesto, innecesario, imprescindible para algunos. Decía que en realidad ha habido sí un cambio en lo que es la estructura agraria y en lo que es la producción. Hoy, digamos, se puede producir sin necesidad de adquirir la tierra. Esto tiene que ver con el aumento, digamos, de la tecnología y de a veces la dificultad de los pequeños productores de acceder a estos cambios tecnológicos si no fuera a merced de, por ejemplo, el asociativismo, si no es a través de una asociación. ¿Por qué? Porque el costo, digamos, de trabajar la tierra es caro, la tecnología es cara, y ustedes saben que también está bastante monopolizado también la cuestión de la semilla, la cuestión de la tecnología, la cuestión de los fertilizantes. O sea, todo es una especie de círculo vicioso, virtuoso, si se quiere, pero ha cambiado el sistema de producción en la Argentina. Sí, creo que el interés no solamente viene a partir de querer adquirir tierras en la zona núcleo, que es la zona más fértil y serían los intereses la pampeana, lo que como zona pampeana, que tienen que ver sobre todo con esto, con el incremento del precio de los commodities, con la explosión demográfica mundial y el crecimiento económico. Pues no nos olvidemos que China, que India están creciendo y que para crecer necesitan energía, y los recursos naturales, los bienes naturales dan energía y dan alimentos. Entonces, por eso, por un lado, el interés está en la zona núcleo, y por otro lado también hay adquisiciones de tierras, estos sí ya son latifundios, en lo que sería la zona extrapampeana, Salta, Catamarca, Santiago del Estero, toda la zona, digamos, donde se produce la expansión de la frontera agrícola, e incluso más allá, por ejemplo, casos de mineras o de empresas que están adquiriendo por las posibles reservas de recursos naturales que puedan tener esas tierras. Me haces acordar y recordaba a un cura africano que decía: por suerte nosotros no tenemos nada, ¿no? Y nosotros tenemos tantas cosas que estamos obligados a exigirle a quienes detentan representatividad ciudadana a que se ocupen, ¿no?, de esto, sin poner antes preconceptos o intereses muy bajos, ¿no?, como los que ha expresado, por ejemplo, Pinedo, que ha dicho que iba contra la Constitución, la ley. Pero bueno, sé que después ha modificado esas declaraciones, pero creo que responden a su ADN constitucional de apellido, así que por eso nos vamos hacia una música, y cuando regresemos vamos a seguir hablando con Mercedes Fiel y la doctora Florencia Gómez. Iceberg. Seguimos en Iceberg.
un espacio del pensamiento nacional y popular. Sí, buen día, Mirta. Yo creo que lo del actor Amigo Arena tendríamos que dejar ya en el olvido, porque no creo que vale la pena. No tiene convicciones muy firmes, no es un actor comprometido con la causa nacional y popular. Nunca lo vi con Andrea del Boca, con Lupi, con Patricio Contreras, jamás. Son gente que se quedaron, hay gente que se quedaron sin trabajo y se bancaron. A mí no me preocupa, ya que Adrián Suárez y Esmeralda Mitre ya le consiguió una tira para diciembre, así que tiene preparado seguramente una buena obra con un buen dinero para este señor. Me interesa sí que no estén aprobando el presupuesto para la presidenta, o sea, para el presupuesto para el país. Eso sí que tenemos que tener en cuenta, porque no podemos estar sin presupuesto. Bueno, buen día, Estela. Gracias, Estela, por estar ahí. Coincido plenamente con vos. Bueno, vamos a seguir hablando con la doctora Florencia Gómez. Ella el otro día expuso desde cuándo la tierra comenzó a ser apropiada, no se sabe por quién, pero como decía la canción de las vaquitas. Sí, bueno, en realidad el tema de la tierra, hay que decirlo, no tierra, es que ahora observen tierra, sí, porque soy de Santiago del Estero. Ese tonito hermoso, bueno. El tema en realidad el tema de la extranjerización o la concentración no es de ahora, no es algo, digamos, que si bien se está profundizando, si se quiere ahora, pero en realidad viene no de hace 200 años, de los primeros años, digamos, de la Argentina, sino también desde antes. Pensemos que en la época de la colonia había que encontrar alguna justificación para venir y apropiarse de tierras que en realidad estaban pobladas, que estaban habitadas en su momento por los pueblos originarios. Entonces, digamos, la ley ha funcionado como una estrategia o como una herramienta en su momento de dominación y de colonización. La ley a partir también de la propiedad, porque se han venido y se han trasplantado en la Argentina, en la América, en la Latinoamérica, en esta patria grande que tenemos, han trasplantado ideas que en su momento eran propiciadas en la Revolución Francesa. En tanto sos libre, sos propietario, y por eso también hasta el día de hoy nos encontramos con, por ejemplo, cédulas reales sobre 10.000 leguas y que van de un árbol hasta el cruce del río, hasta todo el valle, si se quiere, de la quebrada de Humahuaca. O sea, títulos dados por los reyes de España, sí, de Portugal. A los adelantados, La tierra siempre ha sido objeto... ¿Hay gente que esgrime eso todavía? Hay gente que esgrime eso. E incluso hay muchos incluso antecedentes dominiales y que hoy se están discutiendo esos antecedentes o títulos, por ahí que de pronto surgen títulos dominiales con quienes están en la tierra y quienes la habitan hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay que pensarlo desde una lógica de que por un lado está quien tiene el título y por otro lado está quien vive en la tierra. Casos como esos han sido, por ejemplo, muy conocidos, el tema del lote El Ceibal. El lote El Ceibal en Santiago del Estero, en el Salado Norte, en el 2005 sale a remate, pero sale a remate en La Plata, 11.500 hectáreas en las cuales vivía un pueblo, cerca de 400 familias, o sea, 2.000 personas, una iglesia, un hospital, comisaría, ruinas jesuíticas inclusive, y que se estaba rematando en La Plata. O sea, ellos no eran ni parte, porque esas tierras ven supuestas en garantías en el Banco Platense, que después quiebra, y que bueno, siempre terminan, digamos, siempre son los mismos los que terminan jodidos, porque en este caso eran los ex empleados de YPF quienes habían puesto sus ahorros ahí. Entonces, ¿cómo poder entender que por un lado se está rematando una tierra, 11.500 hectáreas, en un lugar del país, y por otro lado la gente sigue viviendo exactamente igual, sin que se modifique, digamos, su situación, más que haberse preocupado por nos están rematando, nos decían, hagamos algo, e incluso se ha logrado suspender. Pero poder entender esto me parece que tiene que ver con poder entendernos
que muchas de las partes de la historia que nos han contado no ha sido esta historia completa. Cuando Alberdi dice el gobernar es poblar, que es lo que aprendemos en la primaria, en la secundaria, hay que buscar la frase completa. Gobernar es poblar, pero no poblar con indios, ni con negros del África, ni con amarillos del Asia, y también partía de una premisa falsa de que la tierra argentina estaba despoblada, cuando en realidad estaba poblada, y cuando, como decía Sarmiento, lo malo es la extensión, o como retoma, digamos, Jauretche, esto de que siempre lo propio era es lo malo, lo bueno es lo ajeno, y teníamos que lograr esa extranjerización para lograr la civilización y dejar de ser bárbaros, y mejor si eran anglosajones quienes venían. Entonces, creo que por ahí viene, y poder entender también todo esto como si fuese una película y no solamente una foto. La extranjerización de la tierra viene hace muchos años. La tierra ha sido objeto de empréstitos, la tierra ha sido objeto de pago a generales militares de la conquista del desierto que no era tal. La tierra ha sido objeto de empréstitos y para poder pagar también deudas y guerras de la Argentina, o incluso cuestiones privadas, ¿no? Claro, desde el comienzo nosotros sabíamos que, por ejemplo, Rivadavia había sido un impulsor de la cesión así a título gratuito de las tierras, y que después esos ocupas de grandes extensiones de tierras privilegiadas fueron haciendo valer. En realidad sí, desde antes incluso, ¿no? Porque ya, como decía, en la época de la colonia, también en 1810, en 1813, y en 1826 viene Rivadavia con su ley de enfiteusis. La enfiteusis era una especie de arrendamiento o alquiler, digamos, longi temporis, por largo tiempo. El tema es que en 1832 se dispone, porque se necesitaban recursos, se dispone que aquellos enfiteutas se conviertan en propietarios, o sea, pueden adquirir la tierra. Además está decir que eran prácticamente regaladas, e incluso se llegó a tener cerca de 538 enfiteutas, teniendo 8.600.000 hectáreas, y estamos hablando, en esa época no hablamos de tierras en Fiambalá, en Salta, no sé, en Formosa, estamos hablando de tierras en la zona núcleo, en esta zona pampeana, en la que las tierras valen mucho, ¿no? Claro. Siempre se habla de la propiedad de la tierra. ¿Ustedes para elaborar la ley han podido acceder a registros que reflejen quiénes son los dueños de la tierra? Porque a veces a los peronistas nos dicen terminen con el tema de la oligarquía, terminen con esas historias, la oligarquía no existe más, se ha hecho diversificada. ¿Quiénes son hoy los dueños de las tierras? Y hoy hay una mistura, ¿no? Hoy la verdad creo que hay una mistura. Está la eterna oligarquía, si quiere, pero también ha habido una especie de aquella oligarquía que defendía sus intereses, sus privilegios, la conservación de sus privilegios, como dice Osvaldo Bayer en Naucalihuen, defendía por un lado eso, tenía íntima consonancia con lo que pasó en los 90, con el achicamiento del Estado Nacional, porque hay que poder ver este paralelismo, me parece, porque muchas de esas tierras han pasado a manos de extranjeros. A partir de esta apertura comercial en el marco de las políticas post-consenso de Washington, y decían abramos el país a las inversiones, y bueno, dejemos que hagan lo que quieren. Entonces hasta casi tomar un café era una inversión. Por eso es que, por ejemplo, no se entiende cuando diputados de la oposición hablan de que, bueno, esta ley puede ser, tenemos que tener cuidado que no sea xenófoba, cuando no somos nosotros quienes hablábamos de inmigración descontrolada, pero es muy interesante escucharlo decir eso, cuando en realidad, por ejemplo, el tratado bilateral que tenemos con Estados Unidos ha expresado su reserva acerca de nosotros los argentinos. No vamos a poder comprar ni medios de comunicación allá en Estados Unidos, ni tampoco bienes raíces. Eso te quería preguntar, ¿cómo es? ¿Qué gran diferencia tenemos, por ejemplo, con Estados Unidos, que es la cuna de la libertad, que admiran mucho de los legisladores que enarbolan esos disparates, para decir, ¿no? Suponete que un millonario de acá vaya, ¿qué posibilidad tiene
de hacer las mismas compras que hace aquí. Bueno, en este caso no estaría permitido porque ellos, al momento que firmamos estos tratados bilaterales de inversión, TBIs, a los que se denominan, que acordémonos que son tratados que hemos firmado en los 90 y que no son de 2 años, 3 años, son tratados que duran 50 años de duración, incluso algunos con prórroga automática. Estados Unidos, por ejemplo, ha planteado bien su excepción a esta, que los argentinos podemos tener tratado nacional, pero muchos peros, digamos, y sobre todo tienen que ver con la adquisición de bienes inmuebles o de bienes raíces rurales, digamos. Entonces, siempre es lo que pasa, digamos, en otros ámbitos, si se quiere, de la política internacional también sucede. Hay algunas cuestiones para el afuera, proponer las declaraciones de patrimonio de la humanidad, de algunos recursos naturales, del Mato Grosso, etcétera, y otras cuestiones para adentro. Hoy les preocupa que no aumenten los precios de los commodities, o de cualquier otro tipo de alimentos, pero hacia adentro tienen barreras, no solamente arancelarias, sino pararancelarias, políticas de subsidio, digamos, promueven la libertad de comercio, pero hacia adentro son totalmente proteccionistas. Claro. Me parece por eso que son fuertes. Por eso también, digamos, siempre piensa en ellos. Entonces me parece que es tiempo de que empecemos a pensar en nosotros. Y creo que el proyecto es totalmente constitucional. El proyecto no tiene visos de inconstitucionalidad en cuanto al tema de los extranjeros, y esto hay que decirlo porque los extranjeros también son habitantes, en el caso que vivan en la Argentina, son habitantes de la Argentina. Y la Constitución dice que todos gozamos de los siguientes derechos, declaraciones y garantías, siempre y cuando conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Sabemos que salimos a la calle y que Corrientes va mano hacia el río, no hay otra mano de Corrientes, hasta que, bueno, el jefe de gobierno decida cambiar de mano, que generalmente lo hace, pero digamos, la conducta de la sociedad está regida por las leyes y es el Congreso el que determina cómo regularla. En este caso no se está cercenando para nada a los derechos de los extranjeros y mucho menos a los ciudadanos bolivianos, paraguayos, que comprometen su fuerza de trabajo en los cordones horticultores de las áreas metropolitanas. Estamos hablando en este momento con la doctora Florencia Gómez sobre este tema que indudablemente es estratégico para los argentinos. Bueno, nos vamos hacia una pausa. Si quieren dejarnos algún mensaje, háganlo en el 4893-3353 y no se muevan de ahí porque ya volvemos. Iceberg. El movimiento nacional en la Argentina profunda. Lunes a viernes a las 10. En Radio Argentina. Conduce Mirta Muragua. Donando sangre, donás vidas, porque cada vez que lo haces, tu ayuda salva 3 vidas. Este año, Argentina es sede del Día Mundial del Donante de Sangre. Necesitamos más donantes voluntarios y, sobre todo, habituales. Sumate y juntos lleguemos a 1 millón de donantes. Informate 0800-222-1002 o mássangremasvida.org. Argentina con vos, siempre. Presidencia de la Nación. En Iceberg se escuchan voces del pensamiento nacional y popular. Tenemos 2 opciones: seguir adelante por la ruta de lo que concibamos que es bueno, o bien empezar por atrevernos a diseñar cuál sería el modelo de sociedad a la cual aspiramos, el modelo que tenga vivencia práctica. Es claro que este segundo tipo de diseño no puede ser hecho por minorías, por élites intelectuales, y que hace falta una participación desde la base de la sociedad nacional. Participación genuina, que capitalice todo el talento, desde el talento más desarrollado hasta el talento de quien vive por sus manos. Y esto es muy importante. Doctor Ángel Monti, estratega. Iceberg. Comunicate con nosotros al 4893-3353 o ubicanos en Facebook. Iceberg Mirta Muragua. 2 puntos con respecto al tema que está planteando la doctora Florencia Gómez. ¿Qué va a pasar con aquella, en la medida que la ley no será retroactiva, con aquellas tierras que ya eran dueños en manos extranjeras? ¿Habrá la posibilidad de expropiación? Y por otro lado, se dice que hay varios proyectos
alrededor de 14 proyectos en el Parlamento con respecto a este tema. Difieren mucho. ¿Cómo se va a seguir el procedimiento en estos momentos? Rafael de Morón, muchas gracias. Bueno, aquí te han dejado. Sí, bueno, con relación a el tema de qué va a pasar con las tierras, en principio está este proyecto, digamos, es la posición del Poder Ejecutivo. El aporte es esto de volver a hablar del tema de la tierra. Sí, no se plantea por ahora el tema de expropiación o de recuperación de las tierras, digamos, con interés estratégico, lo cual no significa que en el ámbito del Congreso se pueda aprobar. Con relación a los proyectos, son cerca de 16 proyectos, ya, porque había que tener en cuenta, nosotros lo que hemos hecho es todo un análisis comparativo acerca de todos los proyectos presentados, los pros, los contras, e incluso aquellos que tenían alguna cuestión similar, como algunos de determinación de zonas de frontera. Y en realidad, por ejemplo, el PRO ha sido uno de los que ha presentado, que Pinedo pasó de oponerse, ha pasado a presentar un proyecto mucho más light, digamos, igual que el de Gribaudo, que basa, digamos, la restricción solamente a aquellos casos en que se declare la utilidad, si se quiere, estratégica o el interés estratégico de algunas zonas de frontera. Lo cierto es que habría que pensar que si el Estado tiene que hacerse cargo de expropiar, también es muy costoso, por eso no lo veo viable. Pero pensemos en que hay distintas instituciones en lo que es la legislación comparada y, por ejemplo, no sé, en Brasil el Estatuto de la Tierra establece la desapropiación cuando una tierra, esta es otra cuestión, pero cuando la tierra, por ejemplo, no cumple su función social. Entonces, casos como los de trabajo esclavo no serían, digamos, penados, si se quiere, con una desapropiación. ¿Hay otra pregunta para la doctora? Bueno, Fernando Vicente López, quería saber qué piensan las expertas del concepto de propiedad comunitaria de la tierra que tienen nuestros pueblos originarios y en qué medida el avance minero y sojero destruye toda la biodiversidad, ¿no? Bueno, estamos ampliando este espacio y somos muchos los que podemos preguntarle a la doctora y me parece fantástico. Bueno, con relación a la propiedad comunitaria indígena, eso hay que decir y hay que recuperar, si se quiere, el decreto que ha sacado la presidenta el año pasado, el decreto 700 del 2010, con motivo de la marcha a los pueblos originarios. ¿Qué es lo que dispone ese decreto? La conformación de una comisión para la instrumentación de la ley de propiedad comunitaria indígena. Es sabido que hoy la ley que existe es la 26.160, que tiene que ver con la emergencia en materia territorial, que muchas provincias no la cumplen, e incluso hay algunas provincias que la han atacado de inconstitucional, cuando en realidad no lo es. ¿Por qué? Porque hay que decir que el derecho de los pueblos originarios se basa en el artículo 75, inciso 17. Todo nos lleva a pensar, digamos, cómo se han conformado las leyes también en la Argentina. Y la reforma de la Constitución, a partir del núcleo de conciencias básicas, lo que ha hecho es incorporar cuestiones de derecho, de declaraciones de derechos sustanciales, digamos, que deberían haber ido en la primera parte. En la segunda parte, por ejemplo, hay doctrina, Vidal Campos incluso lo decía ya, incorporarla en la parte orgánica. ¿Qué se puede decir con relación a eso? Hoy se está discutiendo, de hecho todavía no ha sido presentado, pero hay un espacio muy interesante en el que están los gobiernos provinciales, el Estado Nacional, a partir del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y las organizaciones de pueblos originarios que están discutiendo esta propiedad comunitaria indígena. El tema es que hay que decirlo, los convencionales constituyentes también han plasmado normas que podrían entenderse como contradictorias, porque también hay un artículo 124 que habla del dominio originario de los recursos naturales corresponde a las provincias. Entonces, hasta que llegue a la Corte Suprema va a ser, me parece, una cuestión que se tiene que dilucidar. Lo cierto y es que hoy, digamos, los conflictos de tierra o las cuestiones que afectan tanto el avance de la frontera agrícola como la explotación minera, nos lleva a pensar también en las justicias provinciales, ¿no? Los poderes judiciales provinciales son bastante complejos, incluso no tengo un problema en mencionar, por ejemplo, una jueza de Salta que tiene casi una animosidad
con de 70 causas en las que están campesinos e indígenas, cerca de 60 y pico ha fallado en contra, ¿no? Una jueza de Tartagal. Entonces, hay que poder entender también con qué mirada tienen los jueces y poder empezar a plantear esta justicia social que también tiene que estar vista desde los estrados judiciales. Creo que surge también en las provincias de aquellos gobiernos donde hay verdaderos conservadores que instauran feudos, ¿no? No me extraña que en la Salta de Romerito el vice de el candidato a vicepresidente por la fórmula de Menem en el 2003 haya otorgado tantas licencias como las que hay, por ejemplo, al príncipe y al rey de la soja, ¿no? Que le entregó enorme cantidades de montes a precio vil. Eso es tan rico este tema y es tan estratégico para los argentinos. Ahora vamos a hacer una pequeñísima pero muy cortita pausa, porque a la vuelta quería preguntarle a la doctora, ya que algunos plantean si esto no roza los derechos constitucionales, ¿qué dicen las constituciones y cuáles son los antecedentes que tenemos de las leyes en el país? Un espacio del pensamiento nacional y popular. Bueno, estamos en el último bloque del espacio y quedan tantas preguntas, pero antes de irnos a la pausa musical le había preguntado a la doctora Florencia Gómez, con quien estoy hablando en este programa, qué antecedentes constitucionales hay de importancia, como muy cortito, porque ya quería preguntarte sobre los proyectos que hay, sobre los remates o las ¿cómo se llama? Expulsiones que hay de los pueblos originarios, que son lo único que sale casi en los diarios, ¿no? Uh-huh. Bueno, en realidad los antecedentes que tenemos en la Argentina, cada vez que hablamos de la cuestión de la tierra, tenemos que hablar de la Constitución del 49. La Constitución del 49, la Constitución peronista del 49, en la que trabaja Arturo Sampay y que incluso basa muchos de sus contenidos en algunos escritos de Scalabrini Ortiz, plantea la función social de la tierra, la función social de la propiedad, y plantea también en ese marco las condiciones justas, la necesidad de que haya condiciones justas de el labriego y de su familia. Hay que decir que esta Constitución ha sido, como dice Zaffaroni, borrada de la historia. Nos han hecho creer que después todas las modificaciones han sido incorporadas al 14 bis, pero en realidad han sido incorporadas las del constitucionalismo social y que tenían que ver con los derechos laborales, pero las otras cuestiones que afectaban intereses, si se quiere, estos intereses de la oligarquía, como lo decía en general, ha sido borrada de la historia, y también pensar cómo se retoma en la reforma del 94. El 94 justo es 94 al revés del 49, y en el 94 se ha plasmado lo que han sido las políticas liberales post-consenso de Washington, de achicamiento del Estado. Es la primera vez que se expresa la cuestión de los recursos naturales en manos de las provincias y fomentar, digamos, la descentralización, es decir, no una descentralización para una mejor gestión, que eso sí puede ser necesario, o de acercamiento al ciudadano, pero sí una descentralización a contramarcha de lo que sería el fortalecimiento de un Estado-nación. Es decir, ha sido para debilitar al Estado nacional. Con respecto a eso, yo creo que nos queda todavía mucho camino por recorrer como Argentina. Hay algunos preceptos en la Constitución que hablan del crecimiento armónico, el artículo 75, inciso 19, la cláusula del progreso, la necesidad de que tengamos un territorio equilibrado, para lo cual es necesario poder unificar y homogeneizar las políticas con relación al territorio. Y con relación a los proyectos de ley, me gustaría mencionar que hay distintos proyectos en torno a la tierra, no solamente el de límites de protección al dominio. Está el proyecto de ley de ordenamiento territorial, que tiene que ver con el uso sustentable. Ese ha sido elaborado por el COFEPLAN, el Consejo Federal de Planificación, se puede encontrar en la página del COFEPLAN.
Está este proyecto al que hacemos referencia de la propiedad comunitaria indígena, y está el proyecto de las organizaciones de la sociedad civil, del campo popular, de las organizaciones campesinas, que plantean la suspensión de desalojos hasta tanto se lleven adelante políticas de saneamientos de títulos, la suspensión de desalojos de los campesinos que viven en la tierra históricamente, ¿no? Y la suspensión de los desalojos, ¿cómo es tomada en las provincias, en las diferentes provincias? Porque a nosotros arrastramos el concepto ese colonial de que lo que tiene valor son las tierras, y los indios que están arriba no tienen, pareciera que no estuvieran, no existieran, ¿no? Eso uno lo ve en la medida, por ejemplo, que avanza la frontera agraria con esos nuevos paquetes tecnológicos de producción o los papeles y el mito que se habla de cuántas tierras fiscales hay, como si fuese que las tierras fiscales están vacías. Hoy, por ejemplo, nos toca el viernes ir a Chaco, vamos a acompañar vamos a ir a un congreso de jóvenes economistas. En el Chaco se está haciendo un muy interesante trabajo de poder recuperar y poder investigar todas las adjudicaciones ilegales y legítimas que se ha hecho en la época de Rosas, ¿no? Del Rosas actual, digamos, el Rosas chaqueño estamos hablando, de tierras fiscales, o sea, apropiación de tierras fiscales, y que muchas veces no se han tenido en cuenta a aquellos colonos, campesinos, chacareros que vivían históricamente en esas tierras. Por eso hay que poder desmitificar a veces. Quizás en las zonas extrapampeanas, en lo rural, no está tan claro. Por un lado puede estar quien tenga los papeles y por otro lado quien tenga la posesión de la tierra. Muy poquitos trascienden en otros lugares, pero yo quiero recordar, por ejemplo, alguien que es asesor de Massa, que Tinelli, como gente que va a la Patagonia a establecer proyectos turísticos sobre tierras de las comunidades, ¿no? Es apenas lo que... Sí, y bueno, es básicamente uno de los problemas a resolver. El tema es que hay que plantearse también cuánto nos falta transitar a veces, ¿no?, en algunas cuestiones con relación al acceso a la justicia, porque pensemos solamente, y volviendo por ejemplo al ejemplo del Ceibal, cuántos recursos necesitan estas comunidades o aquellos que han sido los vulnerables para poder entrar al sistema judicial, un abogado, recursos, conocer también sus derechos. Entonces es bastante complejo, y me parece que hace también a la profundización del modelo y a que podamos avanzar con más derechos, con esta ampliación de derechos y de un territorio más justo. Claro. Bueno, yo espero que ustedes hayan disfrutado de esta verdadera disertación que nos ha dado la doctora Florencia Gómez aquí en la mañanita, mientras que ustedes paraban con un mate o se tomaban un cafecito, y agradecerle la generosidad con que aceptó este convite de venir a este espacio que es pequeño, pero que mientras que esté abierto, esté en el aire, está abierto naturalmente a la tarea que estás realizando, ¿no? Así que te pido que lo tomes en cuenta por si te es de utilidad. Y nosotros nos vamos a ver, la dejé, es tan importante, tan amplio el tema, que estoy convocando a Ángeles, la bauticé Mercedes, porque tengo una sobrina, ya Mercedes Ángeles, se ve quién, se me cruzan los cables, y eso que es miércoles. Ángeles Fiela, la licenciada politóloga, para ver si la semana que viene o en la otra podemos contar todo el programa con su presencia. Gracias. Gracias por estar acá. Gracias por estar acá. Y a ustedes, nosotros nos vemos, nos reencontramos mañana. Recuerden que hoy la Presidente vuelve a poner en marcha la central Atucha 2 en Lima, partido de Zárate. Y me parece que esto es algo que nosotros
debemos celebrar, ¿no? Que todos los días los argentinos vamos adquiriendo la estructura necesaria para un gran desarrollo en el futuro y para mejorar siempre nuestro presente. Así que eso es lo que, a mi entender, nosotros debemos defender y redoblar el compromiso. Gracias, Germán Cipolla, nos vemos mañana. Gracias.